Es periodista, conferencista y empresario mexicano. Hijo del periodista y locutor Pedro Ferriz Santa Cruz y Guillermina Decón. Durante el terremoto de México de 1985, permaneció sepultado bajo los escombros. Adicionalmente, es uno de los conductores del Teletón México desde su origen en 1997. En enero del 2016, termina el ciclo de periodista e inicia un nuevo giro que tiene que ver con el ámbito social. Ha colaborado en medios como Canal 11, Imevisión y MBS Radio. Actualmente se postuló como candidato independiente para la presidencia de la República. Bienvenidos a Palabras Mayores, yo soy Dore Ferriz y bueno, hoy es un gran día para mí porque tengo el enorme placer de poder entrevistar al niño de mis ojos, a mi electricidad, a mi papacito precioso Pedro Ferriz Decón. Papi, gracias por darme esta entrevista porque... Feliz de la vida. ¿Cómo estás, hija? Bien, papito. Mucho gusto y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Oye, yo creo que mucha gente que nos está viendo ahorita tiene la enorme curiosidad de saber un poco de tu vida. Digo, yo me la sé de memoria, quiero que sepan. Pero, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo eras tú cuando salías en tu foto de angelito así? ¿Cómo eras tú de chiquito? Bueno, era un niño normal, de una clase media, yo diría alta. Mi padre era un hombre de mucho éxito en la televisión, en la radio, en los medios, un hombre muy reconocido. Mi madre era una gran mujer que hicieron una familia muy hermosa, llena de, pues de mucho amor, de mucho cobijo, de vivencias muy interesantes que me tocaron desde muy niño, cuando tuve la oportunidad de conocer a personajes de la historia de ese tiempo, de mi México y del mundo, que a través de los ojos de mi papá, pues me llegaban a mí, me llegaban por añadidura, y entonces tuve la oportunidad de aprender, de ver, y algo como lo que te pasó a ti, que desde niño, pues andaba yo por los estudios de televisión, entre las cámaras y los muchachos y los camarógrafos. Los teleprompters eran de rollo. Porque a mí me tocó, cuando yo me iba contigo a la tele, nos ponían abajo del escritorio, era un escritorio como de noticias, y nos ponían a los tres, a mis hermanos, abajo del escritorio, y por ahí te pasábamos unos papelitos, ¿te acuerdas? Sí. Nos pasaban las notas por abajo, así voladas, pues nosotros la pescábamos. Esos eran los cables. Y te las dábamos, sí. Esos eran los cables cuando llegaba información que el jefe de redacción quería que yo dijera o supiera, entonces me pasaban esos cables que tú me pasabas, pero también había unos prompters que estaban abajo de la cámara, que eran unos como un barril, Ajá. En donde iba pasando papel. Ajá. Y entonces en el papel, con letras, el font más grande posible, en aquel tiempo no se decía font, empezabas a leer de manera incipiente, pero cuando se atoraba el papel ya valías gorro, ¿no? Bueno, eran tiempos, las luces eran luces calientes, eran guatajes, tan es así que mi padre acabó siendo pelirrojo. Mi papá tenía así su copetito rojo de todo lo que le quemó la luz de los estudios a lo largo de su vida. Eran tiempos muy diferentes para hacer televisión, para hacer radio. Se necesitaban muchos fierros y el talento estaba como hecho a un lado. Hoy el talento es lo principal y los fierros acaban siendo, sí, importantes, pero ya no son lo fundamentales que fueron. Oye, pero a ver, sí creces en los medios y aparte conoces gente súper interesante, porque obviamente pues mi abuelo Tati se movía muchísimo en
con esa bola, ¿no? Ujú. Bueno, era compadre de Cantinflas, pero era gente que tú, pues te codeabas. Bueno, Cantinflas fue mi socio, tú lo Ay, sabes. sí. Fuimos socios en la construcción de unos, cuando era yo constructor, fuimos En, socios en unos departamentos que construí en Cancún. en Ahí Jamaica. hicimos unas torres y mi socio mayoritario era Mario Moreno Cantinflas, que era un hombre Maravilloso, ¿va? excepcional, una víctima de su fama. Fue un hombre que al final de sus días le molestaba que le molestaran, pero sucumbió a una fama que se lo comió, se lo engulló. Pero, Tan en fin, talentoso, ¿no? tuve la oportunidad de conocer mucha gente como don Adolfo López Mateos en su momento, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, Jesús Reyes Heroles, gente que a lo mejor les digo y no les suena, ¿no? Ah, no, claro que sí suena. Charles de Es Gaulle, cultura general, Charles de sí, Gaulle. Charles de Gaulle, había gente muy interesante que me tocó conocer, Jacqueline Kennedy, John Kennedy. No, y eh, luego y tú te fuiste con Tatis a ver el los hombre en la lanzamientos, luna. sí, bueno, había reiterados viajes que hacíamos a Cabo Cañaveral y conocimos a gente, a Neil Armstrong, el primer hombre que en pisar la luna en la historia del hombre, a Buzz Aldrin, a Michael Collins, a Werner von Braun, el padre de la aeronáutica, en fin, a Jacques Cousteau, un Oh, hombre, me sí gustó. Monsieur Cousteau, llegamos a la isla cuando nos encontramos llenos de Qué tiburones. bueno era, ¿verdad? Bueno, pues Era- ese hombre tuve el gusto, el placer de conocerle. En fin, fueron a David Alfaro Siqueiros, sí, no manches, es uno que de sí. los 4 grandes muralistas de la posrevolución, que saliendo de la cárcel, el primer acto que tuvo un sábado en Cuernavaca fue justo con mi padre y con algunos otros amigos que le regalaron todos un taller en donde él acabaría su obra pictórica postrevolucionaria cuando pintó los murales que desde Cuernavaca hicieron lo que hoy es el Poliforum. Hubo mucha gente y muchas vivencias, a Pepe Pajes Yergo, a personajes, a la Doña, No, bueno, claro, tanta cosa. así, a Pedro Vargas, a Pedro Infante, a Agustín Lara. Imagínate, era una playa de rutilante de hombres y mujeres valiosos, algunos de ellos tremendos, ¿no? La mayoría. Ay, sí, era la época, la neta. Oye, a ver, y aún así, en medio de, pues, acostumbrado a este ambiente, estudias ingeniería civil ports. Ports, porque mi padre, una vez ya siendo yo un muchacho adolescente, cuando no te importa nada en la vida, me dijo, ¿qué quieres ser de grande? Le dije, pues iba yo a decirle como tú, ¿no? Y el momento en que iba yo a decirle como tú, él me dijo, no vais a querer ser como yo, Oh, porque acuérdate que nunca segundas partes fueron buenas. Y si yo soy hoy un hombre exitoso en los medios de comunicación, tú te llamas igual que yo, te apellidas igual que yo, te van a comparar como me van a comparar a mí, y no creo que sea lo mejor para ti, porque a lo mejor estudias otra cosa y te vas por tu camino. Entonces, pues se me hizo lógico en aquel tiempo y me fui y estudié ingeniería, como tú sabes, me fui a Suiza, estudié matemáticas, estudié temas económicos europeos, y después me hice ingeniero y cuando me di cuenta, tú ya habías nacido, sí, ya. Con eh, mi chup, chup, con tu chup, chupón. chupón. En ese tiempo decidí cambiar mi giro y dejar de ser ingeniero para convertirme en ¿Cuántos años tenías? comunicador. Pues mira, cuando yo me casé con tu mami tenía yo 27 años. Tú naciste cuando yo tenía 29, pues prácticamente a esa edad, un poquito antes de los 30. Ya desde antes, ¿no? Ya hacía yo echaba yo mis huesitos ahí con Jacobo Zabludovsky, con Joaquín López Dóriga y con los cronistas de la época, con Memo Ochoa, con Juan Ruiz Gili, con
con Jorge, con Ricardo Rocha, o sea, mi camada con Talina Fernández, que era muy simpática, con toda esa gente y la pasamos muy bien. No, bueno, es que... Ya, fíjate, ya, entonces ya era, padrísimo. ya tu mamá y yo ya éramos novios, me acompañaba a los noticieros, ya aquellos noticieros me acuerdo que tenía yo el noticiero más católico de la televisión mexicana, porque empezaba cuando Dios quería. Sí, empezaba a la hora que se acababa la película, y entonces pues un día empezaba a las 11, otro día a las 11:15, otro día al cuarto para las 12, otro día a la 1, en fin, nos ha tocado de todo en los medios. Sí, es divertidísimo. Sí. Oye, pero luego viene también el sismo, que es una parte en donde te vuelves a atorar. Es que has tenido una capacidad, papito, de reinventarte. ¿Qué pasó ese año? ¿Cómo fue tus pensamientos? 1985 me permitió regresar a los medios de comunicación después de una cesantía que empezó con Miguel de la Madrid y con Manuel Bartlett. Era entonces Bartlett secretario de Gobernación, Miguel era presidente de México. Y me pusieron lo que se llama bola negra. No podía yo trabajar en los medios. Entonces ¿Otra vez? Sí. Ok. Sí. ¿Cuántas bolas negras llevas? 1000. ¿Incluida esta? Sí, incluida esta. Pues yo creo no, debo llevar como 6. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Me ha tocado trabajar en todos los canales. Nada más me falta el del desagüe, pero esos son los planes que tiene algunos, pero no son los míos. En aquel tiempo acababa yo de regresar a la radio a través de un programa que se hizo en Radio Fórmula, y llevaba yo 3 o 4 meses. Hice un noticiero que se llamaba Al Aire, y ese 19 de septiembre del 85 tembló a las 7:19 de la mañana y me caí como a las 7:21, 22. Se cayó el edificio, me caí, me quedé sepultado y estuve a punto de morir. Pero ese camino hacia la muerte me permitió hacer una reflexión de mi vida. Me caí y me sentía yo muy frustrado de tener que morir sin haber hecho lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Yo quería trascender en la vida de alguna manera, y entonces pues me renegaba yo de morirme y pude negociar con Dios el quedarme aquí. Gracias. No te podía yo dejar a ti ni a... ¡No! ¡Ay, no! ni a tus hermanos, ni a tu mamá, y entonces pues me quedé. Gracias por quedarte. No, pues mira, dale gracias arriba, porque yo nada más me puse en sus manos y me permitió vivir. Sí es muy impactante el que 32 años después, un día exactamente igual que ese 19 de septiembre, volviera a temblar en México, y con una magnitud importante, pero con una velocidad ¿Qué onda? mucho mayor que la de aquel sismo del 85. Pero las posibilidades eran de veras. No. Una entre varios cientos de millones de posibilidades. Y pasó. Sí, pasó y no sé si a lo mejor lo decretamos, ¿no? Todos los 19 de septiembre recordando el sismo, todos los 19 de septiembre haciendo simulacros, todos los 19 de septiembre recordando aquellos escombros, y ¡bum! 19 de septiembre y órale. No, y aparte, sonó la alarma sísmica un día antes, ¿no? Sí. Por error. Por error. Luego el simulacro. El día 7 de septiembre había temblado. El día 3 de junio también me tocó en Tapachula, en medio de mi campaña, estaba yo ahí. Sale el video con las candiles que te mueres. No, ese fue el 7 de septiembre, que estaba yo en Orizaba. Ajá. Pero me tocó me tocó en Orizaba, me tocó en Tapachula en junio, en Orizaba en septiembre, y aquí en la casa. Bueno, pues como a todos, ¿no? Pues estoy hablando de... Ahora sí que... Oye, pero yo nada más sentí el sismo. No, pero a mí, mi pregunta antes de irnos al corte... No, es que hay cuates que nada más sienten solitos su sismo, ¿sabías? Sí. Sí, solitos. Solitos, es sí, nada más sentí un sismo que nadie sintió, pero
tembló. Siente así como que, ay, la presión, ay. Oye, Pa, no te vayas a despegar, ustedes tampoco, porque vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando, ay, con esta vida tan interesante que tiene mi jefecito precioso. Volvemos.